Cede la palabra al senador Fidel de Médicis Hidalgo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para referirse al artículo 3º en su fracción tercera del proyecto del decreto. Criticamos en su momento la Alianza por la Calidad Educativa que firmaron Elbester Gordillo y Calderón, y la criticamos porque era un Frankenstein sin pies ni cabeza. Adolecía de lo fundamental que es un diagnóstico. No se puede recetar ninguna medicina a ningún enfermo si antes no se diagnostica y no se sabe cuál es el padecimiento que tiene para poder curar el mal. El gobierno de Peña Nieto mal empieza haciendo reformas constitucionales sin antes diagnosticar cuál es la situación del sistema educativo del país, sin antes decirnos cuál es el tipo de ciudadano que piensa obtener con estas reformas constitucionales. Sin antes aclararle al país cuál es el modelo educativo que se pretende implantar a partir de estas reformas. Diagnóstico, modelo educativo, currícula, aspectos materiales y el tipo de ciudadano que pretendemos construir con todos estos elementos. El Senado de la República se ha prestado a desprestigiar a los maestros de manera general, diciendo que no estudiamos, diciendo que somos flojos, diciendo que heredamos plazas y diciendo una serie de lindezas. Que el que le quede el saco que se lo ponga, pero no se vale que generalicen y sobre todo que sean ingratos con quienes les enseñaron a leer a todos y cada uno de ustedes. La reforma es mala en su conjunto. También tenemos que reconocer las cosas que se hacen bien y vamos a votar por ellas. El país requería con carácter de urgente, y hoy se lo vamos a proporcionar, un instituto de evaluación educativa que estuviera al margen de los poderes fácticos, que estuviera al margen de la posibilidad que el poder constitucional lo acotara. Y hoy el Senado de la República va a votar un instituto de evaluación educativa que sinceramente yo espero que los ciudadanos consejeros que aquí vamos a nombrar estén a la altura de la situación educativa que padece el país. La parte negativa, acordamos y no se vale romper acuerdos, y se los digo de frente, compañeros del PRI y compañeros del PAN, acordamos que el tema de la autogestión o la autonomía de gestión necesitábamos erradicarla de la Constitución de la República, porque es la gran tentación para que en las escuelas públicas se den situaciones de privatización, para que en las escuelas públicas se siga con la mala costumbre de pedir cotas a cambio de inscribir o no inscribir al muchacho. No coincidimos con eso. Y viene el árbol de la tormenta, el árbol del pueblo. Nosotros sostenemos y seguiremos defendiendo la hipótesis de que la permanencia en el empleo no puede ser producto de una evaluación o de un examen. Pareciera que se pretende descubrir el hilo negro, y déjenme decirles lo que dice la ley actualmente.
El artículo 123 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos dice: toda persona tiene derecho a trabajo digno, socialmente útil. Al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. Y hoy el Senado de la República pretende hacer esto con nuestra Carta Magna, meterla en contradicción y poner en el tercero constitucional, que no tiene que ver con materia laboral, que la permanencia en el empleo de los educadores depende de una evaluación, que dice la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123, dice textualmente, artículo 46, ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. ¿Y qué se pretende, compañeros, con la ley que norma la vida laboral de los trabajadores de la educación? Se pretende hacer exactamente lo mismo, mandar al bote de la basura nuestra reglamentación laboral, y nuevamente en un artículo que fija la forma en que se tiene que educar este país, se pretenden meter cuestiones laborales, y por eso no estamos de acuerdo. ¿Qué se pretende hacer con el reglamento de las condiciones generales de trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública? En el artículo 24 dice: son derechos de los trabajadores no ser separados del servicio, sino por justa causa. ¿Y qué se pretende hacer con nuestro reglamento, con el que rige las condiciones laborales de los trabajadores de la educación? Exactamente lo mismo. Compañeros, senador, informo que reflexionen, su tiempo ha concluido. Ya basta. La propuesta concreta es que del texto que norma cómo se debe hacer la educación en México, se saquen las cuestiones laborales como esta. Y estoy proponiendo que en el artículo tercero, fracción tercera, penúltimo párrafo, se quite que la permanencia del empleo estará sujeta a una evaluación obligatoria. Ojalá, compañeros, reflexionen su voto y no lo den por disciplina, sino pensando en el daño terrible que le pueden hacer a la educación y a los educadores de este país, que a pesar de situaciones como esta, seguirán cumpliendo la noble labor de seguir educando al pueblo de México, aunque tengan en contra al Senado de la República. Unas veces iluminando sus pétalos como planeta, y viene el árbol de la tormenta, el árbol del pueblo. Necesitamos revisar un tema que no se lo escuché, pero yo sí se lo recuerdo: el tema de la rectoría de la educación. Nunca más en este país, secretario, nos debemos de conducir ni por acuerdos ni por mandatos de alguien que la Constitución no lo ha facultado para tener rectoría educativa. Y me estoy refiriendo concretamente al sindicato al cual pertenezco, que no coincidimos, que trae rectoría educativa. Para eso el Estado, una de las facultades exclusivas del Estado es precisamente trazar rectoría educativa, no de los sindicatos. El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación es el único sindicato en el mundo que traza rectoría educativa, y creo que es con reformas a la ley como esta que le hicimos a la Constitución de la República, en un asunto que tuvimos algunas diferencias de manera interna, cuando menos en el PRD, pero que superamos las diferencias por el bien del país. En la ley reglamentaria, ciudadano secretario, tiene que ir necesariamente la mejora de la prestación del servicio, pero también se tiene que ser muy respetuoso
con los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Discutíamos aquí con mi presidente y con algunos miembros de la comisión el tema de si evaluación para la permanencia. Esto está generando una convulsión social y yo no creo, y se lo digo respetuosamente, con valentonadas no vamos a resolver el problema del país. Lo vamos a resolver con esa parte que le planteé de inicio, que es la racionalidad institucional. Y tendremos que abrir los diálogos que sean necesarios. Aunque las prisas parece que otra vez hacen acto de aparición. Y tenemos 60 días para resolver este tema. Bueno, igual y sí, si trabajamos 24 horas y aquí está hablando con uno que le gusta trabajar 24 horas, creo que sí podemos resolver el problema. Es necesario que el ciudadano secretario de Educación, así como lo he escuchado, firme, continúe en esa posición. La lideresa del CENTE está haciendo lo suyo y dice que no se va a ir hasta que los maestros se lo pidamos. Se lo estamos pidiendo desde 1989, cuando no nos gustó cómo llegó, cuando quitamos la longitud y nos la impuso Salinas. Pues por supuesto que no nos gustó cómo llegó. Pretendíamos los maestros de este país nombrar de manera democrática a nuestros dirigentes. Es un asunto interno de nosotros y lo vamos a resolver de manera interna. Pero una convulsión producto de la antidemocracia dentro del CENTE necesariamente afecta al sector educativo, y por eso la firmeza de quien dirige la educación en este país. Que no se confunda la compañera Elvester en estos temas. Ella le toca defender los derechos laborales de los trabajadores de la educación, pero no le toca, no le corresponde trazar rectoría educativa. Se lo hemos dicho hasta el cansancio y se lo vamos a seguir repitiendo. Usted cuenta con nosotros para que lo que le toca hacer a usted lo dejen que lo haga. La rectoría de la educación es una decisión presidencial y además un acuerdo de los partidos políticos. La política educativa la dicta el gobierno, el Estado. El sindicato tiene que hacer el que le manda el apartado B del artículo 123 constitucional. Elvester utilizó a los maestros de México y a nuestra instancia sindical como un espacio para obtener cotos de poder para ella y para su familia fundamentalmente. Deterioró al sector educativo, no le interesó el sector educativo, porque no tiene compromisos con los maestros y menos con los niños de México. Por eso creo que la detención del Elvester es un acto de justicia para el sector educativo nacional, y tenemos que ser los senadores muy celosos de cómo este parteaguas plantea la nueva posibilidad de generar un sector educativo diferente. Por eso le hemos planteado al presidente de la República y le hemos planteado al secretario de Educación, al licenciado Chaufet, que el sector educativo va a reivindicarse en la medida en que el Estado ponga salvaguarda la rectoría del sector, en la medida en que el Estado atienda con carácter de urgente los requerimientos que plantea el sistema educativo nacional, que atienda con carácter de urgente las demandas principales del Magisterio de México y que ponga salvaguarda los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Sin duda, este personaje generó condiciones desfavorables para el sector educativo, porque transgredió las normas,
porque mantuvo su juzgado al magisterio, porque realizó alianzas con las más altas esferas del poder público, no para favorecer a los maestros, sino para favorecerse ella y su camarilla, especialmente sus familiares, quienes estuvo apoyando para que estuvieran en altos cargos de la administración pública federal, a tal grado que su yerno, por ejemplo, en el gobierno de Calderón, fue subsecretario de Educación Básica. Y si algo hay importante en este país es esa subsecretaría. Incondicionales de ella transitaron por la Secretaría de Seguridad Pública, por la Lotería Nacional, por el ISSSTE. Es decir, el Bester utilizó a los maestros de México y a nuestra instancia sindical como un espacio para obtener cotos de poder para ella y para su familia fundamentalmente. Deterioró al sector educativo, no le interesó el sector educativo, porque no tiene compromisos con los maestros y menos con los niños de México. Por eso creo que la detención del Bester es un acto de justicia para el sector educativo nacional y tenemos que ser los senadores muy celosos de cómo este parteaguas plantea la nueva posibilidad de generar un sector educativo diferente. Por eso le hemos planteado al presidente de la República y le hemos planteado al secretario de Educación, al licenciado Chaufet, que el sector educativo va a reivindicarse en la medida en que el Estado ponga salvaguarda la rectoría del sector, en la medida en que el Estado atienda con carácter de urgente los requerimientos que plantea el sistema educativo nacional, que atienda con carácter de urgente las demandas principales del Magisterio de México y que ponga salvaguarda los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Necesitamos tener un nuevo paradigma. Chaufet creo que lo ha entendido, Peña Nieto creo que lo ha entendido, y no se puede construir un nuevo paradigma si no se toman en consideración aspectos fundamentales como saber cómo está la situación del sistema educativo nacional. Es decir, se requiere hacer un diagnóstico de cómo está la situación del sistema educativo. Segundo, a partir de saber cómo está el sistema educativo, va a arrojar si lo que está dando el sistema educativo como producto es lo que el país requiere en materia de perfil del educando. Es decir, si el Estado mexicano quiere educandos reflexivos, habría que revisar si la currícula que tenemos y la currícula no solo de los alumnos, sino también de los docentes que imparten las clases es la adecuada. Si quiere alumnos que puedan enfrentar la vida resolviendo problemas que ésta le plantea, habría que revisar si es lo que está dando el sistema educativo nacional. Si quiere educandos que tengan un enorme respeto por los derechos humanos, habría que revisar si es lo que está arrojando el sistema educativo. Si requiere ciudadanos, como lo plantea la Constitución de la República en el artículo 3, ciudadanos que amen entrañablemente a su patria y que sean ciudadanos integrales, entendiendo el concepto integral como aquel educando que tiene una formación con principios éticos, con principios morales, con principios científicos, con principios técnicos, con principios que se basan en los derechos humanos, con principios que se basan en el respeto a los demás, con principios que plantean el amor a la patria. Si eso está arrojando el sistema mexicano, lo va a decir el diagnóstico. Y si no es así, bueno, pues entonces hay que meterle mano al sistema educativo nacional y definir el perfil del educando. Desde mi punto de vista, el perfil es este que he planteado con las características que he señalado y creo que por ahí tenemos que entrarle. Esto lo digo con mucho conocimiento de causa, no lo puede hacer ningún sindicato.
El sindicato es para defender derechos laborales de sus agremiados. Para eso fueron creados históricamente los sindicatos, y el que tiene la obligación de dotar al sector educativo del educando para que sirva a su patria es precisamente el Estado. Tenemos que reconocer también que el Estado influye a partir de quién dirige, porque no conozco Estado que no quiera perpetuarse en el poder, y una forma de perpetuarse en el poder es a través del sistema educativo. Por eso los profesores aquí juegan un papel determinante, por eso las normales del país no deben desaparecer, es el semillero natural de los maestros, y si revisamos las currículas llevan a crear el tipo de individuo que hemos planteado, y entonces ahí tenemos que defender a las normales, que son formadoras de maestros, y tenemos que defender el perfil del educando como un punto de partida para cambiar la situación dramática que vive este país. Niñez es vida, y es en la niñez donde se forja a los ciudadanos del porvenir. Bueno, cuando nos vienen a plantear la reforma al artículo 3 constitucional, pues necesariamente cada uno de los senadores la ve a partir de la visión que tiene del mundo y a partir de la conciencia que ostenta. Y mi conciencia se ha creado a partir de las vivencias que he tenido durante mi existencia. Y en mi existencia y en mi experiencia como educador, bueno, yo tengo la convicción de que la rectoría de la educación necesariamente tiene que tener un origen, y ese origen es la Constitución de la República, el artículo 3 constitucional. Fijamos una posición clara en el tema de la reforma educativa para que no quedaran dudas de qué lado estoy. Yo estoy del lado del respaldo incondicional a la educación pública de este país, porque me queda claro que no puede haber desarrollo de ningún país si no se invierte y se fortalece la educación. La educación es el motor de desarrollo de los pueblos, pero debe quedar perfectamente delimitado. El desencuentro que tuvimos, y lo dijimos con mucha claridad, es que en el 3 constitucional se plantea la rectoría educativa y no tienen por qué incorporarse cuestiones laborales, y menos cuestiones laborales que intentan lesionar las conquistas históricas de los trabajadores de la educación. Votamos en lo general a favor porque no podemos ser opositores por sistema. ¿Cómo votar en contra en lo general si se están planteando situaciones esenciales, como es la definición de lo que es la calidad educativa? Un concepto que se ha manejado de manera ambigua, un concepto que se ha manejado de manera subjetiva, un concepto que cada quien lo ha manejado como Dios lo da a entender, y un concepto adquiere la característica de concepto universal en la medida que es aceptado por todos. Y cuando se plantea en la Constitución de la República una definición de lo que es educación de calidad, pudiéramos tener disensos, pero ya hay algo en el que iniciar, ya hay un punto de partida, y en ese sentido era algo necesario que se plasmara en la Constitución. ¿Cómo votar en lo general en contra si se está planteando la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa? No puede haber un sistema educativo que se fije como meta la calidad de la educación si no se van evaluando cada uno de los aspectos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso el Instituto Nacional de Evaluación Educativa es tan importante, pero no debe depender de los poderes fácticos, pero no debe depender de los poderes legalmente establecidos. Deben ser un instituto 100% autónomo, que sus decisiones sean autónomas, que sus decisiones pasen única y exclusivamente por el amor patrio de quienes lo conforman, que
pasen única y exclusivamente por el compromiso que tienen los que lo conforman con el sistema educativo nacional y con este país, que pase de manera exclusiva por la sapiencia que tienen quienes integran este instituto, que pase de manera exclusiva por la responsabilidad que se les otorga desde el Senado de la República al nombrarlos. Por eso votamos en lo general a favor. ¿Y por qué nos reservamos el tema de la evaluación como una forma para mantener al trabajador en su empleo? Porque nosotros no podemos estar a favor de lo que contraviene la ley. El artículo 123 es clarísimo, como lo digo ahí en el video. La ley de responsabilidad, perdón, la ley de los trabajadores al servicio del Estado, que es la que norma, con fundamento en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica del 92, las relaciones laborales de los trabajadores de la educación en México, los federalizados, el reglamento de las condiciones generales de trabajo de la Secretaría de Educación Pública. Y todos plantean algo que contraviene lo que se incorpora a la Constitución y con lo que no estamos de acuerdo, que la permanencia en el empleo de los trabajadores de la educación depende de una evaluación, y menos si es una evaluación estándar. Por eso ahora que le entremos a revisar y a crear la ley reglamentaria del tercero constitucional, ya sea que hagamos modificaciones o incorporaciones a la Ley General de Educación o generemos una nueva, ahí es donde tenemos que poner a salvaguarda los intereses legítimos de los trabajadores de la educación. Ahí tenemos que poner a salvaguarda los intereses legítimos de los educandos de este país. Ahí tenemos que poner a salvaguarda los intereses legítimos de este país por tener una educación pública que responda a los intereses de nuestro pueblo. Para eso va a servir la ley, y es ahí donde tenemos que dar la batalla, tanto ideológica como de conocimientos en la redacción de cada uno de los artículos. Yo estoy convencido de que al final vamos a ganar esta batalla a favor de la educación pública de nuestro país, a favor de los niños de México, a favor de los educadores de México y a favor de nuestra patria, ahí en la ley que vamos a elaborar para tal fin. Quiero lanzar este mensaje a los maestros de México. No es un tema estatal, es un tema nacional. Yo les digo a los maestros de México que no bajen la guardia, que tenemos dos aspectos por los que luchar y lo tenemos que hacer con dignidad y lo tenemos que hacer con gallardía. Uno, tenemos que salvar al sistema educativo nacional, y eso solo se logra con la participación directa de los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y son tres de manera fundamental. Uno, los maestros. Dos, los padres de familia. Y tres, los educandos. Y por supuesto, estos tres aspectos fortalecidos por el Estado mexicano, quien otorga los recursos producto de los impuestos que paga el pueblo. Ahí los maestros de México tienen mucho que decir, los padres de familia tienen mucho que decir y los educandos tienen mucho que decir. El segundo aspecto es, tenemos que defender también con gallardía a nuestro sindicato. No podemos permitir que en las horas aciagas que vive el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación otra vez se impongan personas o personajes que no tienen nada que ver con las bases del sector magisterial. Los maestros de México tienen derecho a designar a sus representantes en asambleas de centros de trabajo o en asambleas delegacionales. Así lo dice nuestro estatuto y tenemos que exigir que se respete nuestro estatuto.
Estamos luchando por la democracia dentro de nuestro sindicato desde hace casi 30 años, o más de 30 años, y hoy el gran enemigo de la democracia del CENTE afortunadamente ya no está. El fantasma se fue y hoy queda un sindicato que puede construir su futuro, y un futuro que sea y que sirva para reivindicar las demandas más sentidas de los trabajadores de la educación. Mejores condiciones salariales, mejores condiciones de asistencia social, mejores condiciones para los maestros jubilados, mejores condiciones para que el maestro vaya con gusto a desempeñar su tarea educativa, para que el maestro vaya gustoso a encontrarse con sus infantes a los cuales les transmitirá su saber. Eso se logra cuando un maestro está bien pagado, cuando un maestro tiene asegurada la salud, cuando un maestro tiene asegurada la vivienda, cuando un maestro tiene asegurada la recreación. Entonces su pensamiento ya no es cómo tener más ingresos, sino más bien cómo educar mejor a sus muchachos. Oye, y cuando dices que la calidad de la educación queda ambigua, yo te preguntaría entonces, para ti, ¿qué es la calidad de la educación? Pues la calidad de la educación, yo planteaba el concepto pertinencia. Y hoy el concepto que se plantea en la Constitución señala como elemento central que debe ser para desarrollar las habilidades, las actitudes y las aptitudes de los infantes para que puedan defenderse en la vida. Es decir, que el conocimiento que obtenga el alumno sea un conocimiento 100% significativo. ¿Y cuál es el conocimiento significativo? Pues aquel que te deja enseñanzas para toda la vida. Un conocimiento se convierte en significativo en la medida en que ves que te ayuda a resolver problemas cotidianos. Un conocimiento se va olvidando y se empolva cuando no te ayuda a resolver problemas cotidianos. Entonces, hoy en la calidad de la educación se hace este planteamiento con mucha claridad, y creo que en la medida en que la educación te sirve para la vida, en esa medida la educación está cumpliendo su objetivo, entendiendo en su más amplio concepto lo que significa la palabra vida.